Teología Juvenil Producciones presenta Reflexiones. Judíos en el mundo persa. Pasaje bíblico, el libro de Esther, capítulo número 3. En el libro e historia de Esther se nos presenta una situación muy particular a partir de un desplazamiento forzoso como consecuencia de la invasión babilónica a Judea y posteriormente con la llegada del imperio persa. No se tomó en cuenta la cultura, la religión y costumbre de los judíos, aun cuando Esther fue proclamada reina. En el capítulo 3, el malvado Amán, en su intolerancia y xenofobia extrema, tiene una idea macabra: la de exterminar a los judíos. Este plan surgió a partir de que Mardoqueo no les rindió reverencia y no se arrodilló ante él. La Biblia, NBI, es más explícita al respecto de esta situación. Y en el versículo 6 del capítulo 3 de Esther cita: y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Es cierto que había un edicto del rey persa para que quien esté frente a Amán se arrodille ante su presencia, pero también es cierto que esta disposición no involucraba una sanción para toda la nación del irreverente. Es por esto, según el texto citado de Esther, que la decisión de exterminio que tomó Amán no fue solo por este altercado, sino por la procedencia de Mardoqueo, porque de acuerdo al contexto del libro, él guardaba dentro de sí un odio xenofóbico sobre los judíos y buscó una oportunidad para destruirlos. Cuando Amán acude ante el rey para pretender cumplir su cometido, según el versículo 8 del capítulo 3, se refiere a los judíos como un cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. Es decir, el problema central de este personaje era la parte cultural de los judíos. Él jamás pretendió respetarlos o tolerarlos, sino obligarlos a que vivan de una forma muy distinta de la que ellos fueron criados. Al referirse a ellos con términos como pueblo disperso, diseminado entre los pueblos, denota que él buscó respetar su identidad y que solo los consideró como migrantes que no tenían nación, que si en ese tiempo pertenecía al imperio persa, era únicamente por casualidad, mas no porque ellos necesitaban un lugar donde vivir. El pensamiento y forma de actuar de Amán es la que lamentablemente aún se tiene en nuestro tiempo, porque todavía nos referimos con términos peyorativos para quienes han tenido que salir de sus países de origen por cualquier circunstancia. No respetamos su dolor o su soledad, solo los juzgamos. Además, hay que notar que la idea del exterminio no hacía diferencia de nadie, es decir, se incluía a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, personas discapacitadas y vulnerables. Por donde se lo vea, esta disposición vulneraba en su totalidad la libertad del pueblo judío a su autoexistencia. El versículo 13 cita: luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día. No solo era el asesinato, sino que además de la barbarie se pretendía también saquear al pueblo vapuleado. Estas acciones lastimosamente se han vuelto a repetir muchísimas veces en la humanidad. Hay que recordar en el siglo pasado la jamás memorable Kristallnacht
del régimen nazi que rememoró lo que pasó en esa ocasión en el tiempo de los persas. El inconveniente más temerario es que naturalicemos situaciones como estas, que pensemos que como se han dado en otras ocasiones, es normal que suceda en cualquier tiempo. Llegar a pensar que no podemos hacer nada para contrarrestar dichos eventos oscuros. Que empiece por respetar al migrante, su cultura, sus costumbres, su ascendencia. Me va a hacer mejor persona. Si empiezo a hacerlo, otros también lo harán. Y poco a poco dejaremos esas malas costumbres xenofóbicas a un lado. Hay que entender que Dios jamás creó las fronteras. Eso lo hicimos los humanos por el hambre de poder y personas vulnerables. El llamado a la acción social y profética se abre ante el grito de la diversidad para denunciar, pero también para dar esperanza. Esto ha sido una entrega más de Teología Juvenil Producciones. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en eBooks, en YouTube, en Twitter. Gracias y hasta la próxima entrega.